Hoy en este espacio informativo, la mesa de análisis de la economía, la mesa de análisis económico. Le aprecio mucho a Enrique Díaz Infante que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Sí. Por acá te aprecio mucho, Pedro Tello. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, buenos días. Y Mario Maldonado, qué gusto saludarte. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Oigan, bueno, hay varios temas ahí sobre la mesa. Me llamó mucho la atención lo que decía ayer el IMCO por el resultado del INEGI, del 0.1% del IMCO. De pronto dice, pues igual está en el margen de error, igual y sí, el número tenía que ser negativo. ¿Cómo vieron esto? 0.1%, el debate al final, pues como que muy técnico, muy el círculo rojo. Ya libramos recesión, hoy el Excelsior en la primera lo tiene en mayúsculas, ya la libramos, así como que ya no hay recesión, pero pues así como que festejar 0.1% está muy feo, ¿no? Dinos, Enrique. Mira, Luis, coincido contigo. Yo creo que no hay nada que festejar. Estar metidos en una discusión técnica, si hay margen de error, si es 0.1% de crecimiento, pues la verdad es francamente triste. Es una economía que es la economía 13ª del mundo, que tiene mucho potencial para crecer y que la verdad lo que estamos viendo es que en el mejor de los casos estamos sufriendo una desaceleración, que en el mejor de los casos estamos viviendo un deterioro de la economía. Entonces, decir no estamos en recesión, pues sí, pero te gusta estar en desaceleración de ese nivel y con ese deterioro y además con una visión a futuro que no genera expectativas, que no genera confianza y por lo mismo no se ve que vaya a haber mayor crecimiento. La iniciativa privada no está teniendo la confianza para invertir. Si tú cancelas aeropuertos, si tú como gobierno, si tú cancelas proyectos como CFE de gas, pues la verdad es que si tú le pegas a los organismos autónomos, que es todo lo que representa lo que fueron las reformas estructurales concebidas para levantar la productividad y el crecimiento del país, pues la verdad es que no se ve que vaya a haber crecimiento. Y entonces, pues ahora sí ya nos estamos dedicando como gobierno a decir, no es recesión. Pues qué felicidad, qué emoción, ¿no? Pues triste que eso sea lo que tenga que celebrar este gobierno. Tocas un tema fundamental y ahorita lo ampliamos también, el asunto de la confianza de los empresarios y por qué se va perdiendo la confianza, ¿no? De pronto lo que sucedió en el Metrobús de Durango, a mano alzada, cancelamos el Metrobús con inversiones ya ahí comprometidas. Me llamó la atención lo que decía ayer en Twitter Roberto Gil Suart, en un mensaje creo que muy interesante. Dos frases, ¿no? Dice Roberto Gil Suart, no estoy envejeciendo, me estoy desacelerando. ¿Qué opinas, Mario Maldonado? ¿Cómo? No, francamente estamos en una situación económica mala, es decir, estar estancados cuando veníamos a un promedio de ritmo de crecimiento del 2%, y ahora tenemos un crecimiento de 0.1% a nivel trimestral, pues nos habla de malas condiciones económicas y sobre todo malas decisiones a nivel local, a nivel doméstico, porque nos hemos desligado ahora del ciclo económico que tiene Estados Unidos, que si bien ahora está en una desaceleración económica, pues creció desde el primer trimestre 3.2% y nosotros, hasta donde recuerdo, caímos 0.2%. Lo mismo sucedió en este segundo trimestre, que crecimos la ridícula cifra de 0.1%, ni siquiera 0.1%, crecimos 0.05% y se redondeó al 0.1% como en la primaria, como en la secundaria, hicimos este redondeo y pues pasamos de panzazo, ¿no? Con el 0.1%. 0.05. Sí, ese es el dato. Entonces, digamos que estamos estancados completamente. ¿Por qué se redondea? Pues ahora sí que tal vez Pedro Tello nos diga cómo se hace ese redondeo como en el súper. Sí, o sea, ¿por qué se redondea como en el súper? Por efecto solamente de publicación en medios, pues el boletín de prensa que habla de estadísticas económicas difícilmente puede avanzar más allá de una décima en lo que a la publicación de las estadísticas se refiere. Pero mira, Luis, con o sin redondeo, la verdad es que... Pero es que el dato real, si es 0.05, pues es cero. Sí, claro. Pues redondeas para abajo es cero. Por eso comentábamos ayer que México está más cerca del estancamiento que de la recesión. Y bien como lo comenta Mario ahora mismo, ¿no? Sí, no, nada más un dato final que creo que hay que, y yo no soy economista aquí, Pedro y Enrique sí, pero creo que los datos ponerlos en su justa dimensión es muy importante, porque efectivamente crecimos. Estos datos es el IGAE, que es un indicador adelantado de
la actividad económica del PIB nacional, ¿no? Es decir, el dato final del INEGI, la cifra original la vamos a tener el próximo 23 de agosto. Ya, o sea, a lo mejor puede ser que sí caímos en recesión, y porque estamos muy cerca de eso. Entonces, este el dato previo. Final, sí, este es el adelantado, no sé cómo. Ok, creo que crecimos así. Entonces, respecto al trimestre anterior crecimos 0.1% y con comparación con el segundo trimestre del 2018 crecimos 0.4%. Esos son los adelantados, el indicador adelantado. Pero las cifras originales anual que da el INEGI, tenemos una caída del 0.7%, de acuerdo con estos mismos datos de el INEGI, que son cifras oficiales, y que ahora sí ayer el presidente decía, a ver, son datos del INEGI oficiales, ¿no? O sea, la actividad económica no está bien, efectivamente no hay, todos los indicadores tampoco están tan mal, o sea, el consumo sí está desacelerado, pero es un indicador que sigue en el terreno positivo, ¿no? Los servicios, las actividades terciarias, los servicios también están todavía creciendo, aunque una tasa mucho menor, mucho más moderada. Entonces, ese es el dilema. Si estamos en recesión, los analistas, los economistas toman en cuenta diferentes indicadores más allá del crecimiento económico, del crecimiento del PIB. Entonces, quizá no estamos en recesión, pero estamos en unas condiciones muy malas, y eso, nada más para terminar mi comentario, pues lo evidencia lo que hace Hacienda, ¿no? Hacienda sale con un salvavidas de 500,000 millones de pesos para inyectar a la economía nacional, y luego ayer anuncia que van a utilizar 120,000 millones de pesos de presupuesto de estabilización de ingresos presupuestarios, ¿no? Es decir, le va a inyectar a la economía cerca de 620,000 millones de pesos para tratar de dinamizarla en esta segunda mitad del año, y que no se cumplan estos estimados de crecer 0.2%, que es como lo tiene Citibanamex. Imagínate eso para el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Es un empujoncito, ¿no? Un empujoncito de 620,000 millones. Un dato ahí, una visión, no sé si coincidan en el tema, es que si el estimado de crecimiento era 2%, estamos en estos números de cero, pues son 200 veces menos de lo estimado, ¿no? O sea, si nos ponemos ahí a hacer este tipo de comparaciones, Pedro. Mira, no es buena noticia para ningún gobierno que inicia gestión, y menos aún para un gobierno, digamos, de centro izquierda como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, llegar con una narrativa siendo candidato del mediocre crecimiento en el que nos dejaron los neoliberales, e iniciar su primer año de gestión con un crecimiento todavía por debajo, muy por debajo del promedio de lo que ellos llaman el periodo neoliberal. Tampoco es muy buena noticia para una sociedad como la mexicana, que sigamos en este juego tan singular de la sociedad al servicio de la economía y no la economía al servicio de la sociedad. Esta es una cuestión que no es un simple juego de palabras. Cuando un país como México es sometido en materia presupuestal a una estrategia de austeridad sin matices, donde se fueron más allá de lo que convenía recortar, y cuando además de esta austeridad le agregas un subejercicio de 174,000 millones de pesos en el primer semestre del año, bueno, pues estamos hablando de un gobierno que no midió apropiadamente de qué tamaño tenía que hacer el recorte para ser más eficiente, pero tampoco midió la eficiencia operativa con la que iba a estar actuando en el ejercicio del presupuesto que le fue aprobado y que debió haber ejercido en los primeros 6 meses de este año. Y cuando tenemos entonces una circunstancia como esta, con un crecimiento como el que ya ha señalado Mario, y una sociedad donde los empresarios, la encuesta que recién acaba de publicar el INEGI nos indica que va para atrás otra vez la confianza de empresarios del sector manufacturero, que retrocedió también la confianza de los empresarios de la industria de la construcción, y que también lo hacen los empresarios del sector comercio. Y si revisamos también las estadísticas de la confianza del consumidor, que también van para atrás, bueno, pues uno termina por entender que en esta circunstancia el empujoncito que acaban de anunciar se queda corto, muy corto, contra la percepción de empresarios y consumidores, contra los rezagos que acumula esta economía y contra las necesidades y exigencias que en el corto plazo tenemos que atender para poder impulsar realmente, 1, el freno de la caída, y 2, el inicio de la recuperación. El asunto que tocabas hace un momento, Enrique Díaz Infante, la confianza, ¿cómo podríamos explicar el tema de la confianza empresarial que se maneja en todos lados? Es que hay falta de confianza, hay incertidumbre, pero de pronto para la audiencia, el público, es así como que, ay, bueno, pues ¿por qué tienen tanta desconfianza? Pues siempre el país ha estado así, y tienen razón. O sea, de pronto mucha gente nos escribe y nos dice eso, es que, a ver, siempre ha habido una crisis, siempre hemos estado mal, ¿por qué ahora se habla de tanta desconfianza? ¿Será el aeropuerto? ¿Será Dos Bocas? ¿Será lo que pasó en Durango? ¿Será que no hay ninguna certidumbre? ¿Será que Carlos Slim ayer ya de plano le llevó una bolsita con souvenirs de Sumaya al presidente de la República? ¿Cómo se explica esto?
Mira, Luis, qué buena pregunta. Yo creo que son varios factores. Yo creo que el primero tiene que ver con lo que nos dijo el Plan Nacional de Desarrollo. No hay visión, no hay rumbo. Entonces, por más que echen bocanadas de dinero, y si será mucho o será poco, pues ya Pedro aquí nos ha explicado que ni siquiera es mucho, pero además la visión no es una visión que entusiasme. Al menos en gobiernos anteriores teníamos claridad de que era el libre mercado la apuesta, que era lo que implicaba el libre comercio, que había desregulación, que iba a haber inversión en sectores estratégicos como telecomunicaciones, sector energético. Entonces había un rumbo. Ahorita vemos el Plan Nacional de Desarrollo y nosotros decimos, bueno, ¿y esto con qué se come? O sea, de repente nos dicen, como bien mencionabas, ¿no? Refinería en Dos Bocas, corredor transísmico, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y ¡shazam! Crecimos al 6, vamos a crecer al 4% promedio, todo el sexenio y 6% el último año. Dices, ¿y cómo? ¿Y cuáles son las herramientas? Y luego además, pues ese Plan Nacional de Desarrollo que no nos da indicadores, que no nos permite darle un seguimiento, que no hay metas ni nada, entonces no te genera confianza. Entonces, por más que avises que vas a soltar el gasto, que sí, perdón, nos tardamos en ejercer el gasto, pues ¿gasto para qué? ¿A dónde nos quieres llevar? Cuando dices, pues mis palancas de desarrollo es CFE y Pemex, y dices, oye, pero Pemex es un barril sin fondo, o sea, ¿qué vas a hacer? Enséñame tu plan de negocios. Y vino ahora el Fondo Monetario Internacional, a ver, necesito revisar ese plan de negocios, o sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, es por eso que no generas confianza, y si además le pegas a todos los organismos autónomos y bajas los sueldos, pues estás destrozando la fortaleza institucional para operar cualquier cosa. Entonces, cuando el público dice, ¿por qué no tienen confianza? Pues porque no hay rumbo, no hay las herramientas claras y no están habiendo las instituciones ni las capacidades humanas. O sea, la gente con esta ley de remuneraciones que disminuyó los sueldos, pues se está yendo. Entonces, ¿con quién vas a operar? Y si encima de eso, y digo, es que parece que ya fue hace muchísimo tiempo, pero todavía no hace ni 2 semanas que renunció el secretario de Hacienda Ursúa con una carta demoledora que nos habla de que es un gobierno de ocurrencias donde no hay diagnósticos y que desprecian la evidencia, el conocimiento, la lógica. Entonces tú dices, ¿cómo está la toma de decisiones allá adentro? Y entonces luego dice, pero confía en nosotros. No, a ver, señor, eso se llama voluntarismo. Eso es un acto de fe. O sea, pues eso voy a la iglesia los domingos, pero eso no es lo que yo espero de un gobierno. Entonces, pues yo sí quiero un presidente, no un mesías. Y eso es lo que estoy, lamentablemente eso no genera confianza. Sí, que se está viendo. ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Tienes contacto con muchos empresarios? Son tu fuente constante. ¿Qué dicen al respecto? ¿Por qué tener miedo a meterle más lana? O si lo van a hacer, si se van a arriesgar. ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que hay efectivamente una desconfianza con respecto a lo que va a hacer el gobierno el resto pues de los 6 años, ¿no? Es decir, estas políticas públicas que han resultado muy erráticas, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con sectores clave del país, como el sector energético, el sector de infraestructura. Pues los empresarios no están confiados de que su inversión va a rendir los frutos esperados, va, digamos, a generar pues lo que espera un empresario, y es muy legítimo, ¿no? Un buen negocio con utilidades que efectivamente también tenga enfoque social y demás, genera empleos, pero los empresarios quieren hacer negocio y eso esperan cuando viene a invertir una transnacional o cuando viene la inversión extranjera. Entonces, el tema de empresarios, que a lo mejor pues, la gente dice, bueno, yo no soy empresario, yo soy un trabajador, yo soy un estudiante, pero todo eso se baja, por supuesto, a los trabajadores, porque cuando una empresa no está contratando, pues entonces hay menos posibilidades en el mercado laboral. Cuando una empresa dice, no puedo aumentar los salarios ni los sueldos porque hay una desaceleración económica y mi empresa no está generando más utilidades o más ingresos, pues no lo voy a hacer. Es decir, no te puedo dar un bono, en fin, todo esto se traspasa, digamos, al mercado laboral. Y yo creo que se trastocó el mercado laboral con estas políticas de austeridad que sacaron a mucha gente del sector público y que ahora, pues, ha llegado al sector privado. Obviamente hay una mayor oferta y entonces, pues, los salarios al revés, ¿no? O sea, los salarios tienden a bajar, sobre todo los salarios, digamos, de media tabla quizá para arriba,
IVA o no estoy hablando del salario mínimo, que los salarios reales efectivamente sí han crecido, pues porque ha aumentado el salario mínimo en la frontera al doble y en el país está aumentando a un ritmo anual de 17.5%, es decir, pero sí se ha trastocado todo el mercado laboral y sí le afecta a la gente esta desaceleración en todos los sentidos, es decir, hay menos oportunidades de empleo. Vimos el dato de mayo de creación de empleos, cayó 40% de generación de nuevos empleos, ¿no? De junio. La creación de empleos, entonces el desempleo más o menos se mantiene cerca del 3.5%. Pero no se están creando nuevos empleos y eso le afecta a todos. Entonces, cuando hablamos de la confianza empresarial, pues es de la confianza de todos, ¿no? Ahora preguntaba si tenías estas opiniones sobre si te aventarías o no a tomar un crédito hoy, pues con la incertidumbre que hay en México, estos 500,000 millones de pesos que anunció la banca, la Asociación de Bancos de México hace unos días, pues yo no sé si los van a tomar o no, porque los bancos efectivamente sí tienen liquidez y tienen... Sí, pero a ver quién le toma esos créditos, ¿no? Y lo mismo el gobierno. Estos 500,000 millones de pesos que anunció Hacienda son vía la banca de desarrollo para prestarle a pequeñas empresas o del Programa Nacional de Infraestructura, ¿no? Sí. Pero a ver, los trabajadores que están en la industria de la construcción, ¿cuánta gente ha sido despedida de este sector que lleva 7, 8 meses cayendo? Lo mismo los que están en el sector minero, los que están incluso en el sector manufacturero, es decir, toda la actividad industrial pues ha bajado, entonces hay menos empleo, menos actividad económica, eso nos afecta a todos, es decir, no este subejercicio que tuvimos en el primer semestre de 140,000 millones de pesos. Ayer yo escuchaba a la subsecretaria de Hacienda decir, no es un subejercicio, solamente se reasignaron el gasto programable, que el gasto programable dice, a ver, es el gasto que tiene las dependencias federales, que estamos haciendo unos ahorros y estamos recortando y reasignando todos los recursos, y por otro lado son los programas sociales. Entonces, como también estamos quitando programas sociales, cancelando muchos que estaban duplicados, pues entonces de ahí vienen estos 140,000 millones de pesos que muchos dicen que es subejercicio, ellos dicen que no, que son ahorros. Pues yo no sé cuándo nos van a inyectar, pero mientras no los inyectaron, pues tenemos un crecimiento cero, flat, de 0.1%. Y ahí tienes al Coneval diciendo que también los nuevos programas sociales están todavía más duplicados de los que estaban los programas sociales anteriores, ¿no? Algunos son copy-paste de plano de unos de otros, y lo que pareciera ser, pues más bien una estrategia de empezar a literalmente regalar dinero. Pedro, la última vez que platicamos, tú ponías sobre la mesa, es urgente que venga un plan, es urgente que haya un acuerdo con los empresarios, con la CONAGO, con el gobierno, con la CONAGO por los gobernadores, y que se suelte la lana y que empiece a soltarse la lana para que vaya a haber economía. Al final, pues parece que no ha sucedido, que no va por ahí, y por eso te lo preguntaría, o sea, hasta dónde ves en tu particular pues análisis este escenario económico. Tú nos decías hace unos días, 2019 ya la basura, ¿eh? Así, yo comentaba, 2019 en términos estrictamente económicos de crecimiento es literalmente ya un año perdido. No hay manera de que podamos rescatar ya el 2019 con un impulso a la inversión pública o con un estímulo a la inversión privada. Ya no hay manera de que esto pueda ocurrir, Luis. Entonces, la pregunta es, a ver, este empujoncito, este programa que anunció Hacienda y Comunicaciones y Transportes para inducir el repunte de la actividad económica, ¿es un programa consistente, integral, sólido, con capacidad para dar un buen empujón a la actividad económica nacional? La respuesta es no. Y no, porque está fundamentado a partir de proyectos de infraestructura que son por su naturaleza muy pequeños, 1. 2, por un ambicioso programa de créditos vía Fonacot al consumo, que dependerá fundamentalmente de la capacidad de cuántos gentes lo toman y en qué invierten esos recursos. Y está enganchado pues a un proyecto también de financiamiento vía banca de desarrollo a pequeñas, medianas y microempresas, que va a depender más de la capacidad financiera de cada una de estas para tomar el crédito y para poder reembolsarlo, que de el impulso que esto va a poder generar en términos de demanda agregada. A ver, yo diría dos cosas. ¿Por qué aquel anuncio de 623,000 millones de pesos en inversiones que suscribió el presidente con el Consejo Mexicano de Negocios el pasado 13 de junio no se ha convertido en inversiones reales? ¿Por qué la reestructuración de 3,560 millones de dólares que concretó apenas la semana pasada Hacienda, decreto público para liberar fondos que reduzcan el pago de intereses y de capital a la deuda externa y generen mayores recursos al presupuesto en los próximos años, tampoco está generando un impulso de confianza lo suficientemente robusto? Y la respuesta es muy simple, Luis, porque cuando el empresario se da cuenta de que la inversión pública en los primeros 6 meses cayó
17%, que la inversión gubernamental en comunicaciones y transportes tiene una caída del 48%, que la inversión en el sector salud cayó 29%, que la inversión gubernamental en educación cayó 77%, pues los empresarios dicen, en estas circunstancias, la guía que para mí representa la inversión gubernamental está colapsando. No hay entonces un ambiente lo suficientemente despejado para que yo pueda invertir. Y cuando los jóvenes, por otro lado, acuden a buscar alguna oportunidad de trabajo y se dan cuenta de que no hay suficientes empleos y los que hay están mal pagados y en actividades ajenas a aquellas para las cuales ellos se han preparado, pues evidentemente lo que estamos viendo es un país que tiene una planta productiva que no tiene capacidad, uno, para retener fuerza de trabajo y dos, para incorporar a quienes están buscándole. Y estamos pues frente a una circunstancia en la que no hay suficientes estímulos para el crecimiento, no hay confianza del empresario, no hay certeza del consumidor y una planta productiva que se está debilitando persistente y consistentemente, Luis. Sin embargo, el presidente de la República dice que hay condiciones inmejorables para impulsar el crecimiento con la participación del sector público, privado y sobre todo del sector social. Lo acaba de decir hace unos minutos en la mañanera. Vamos a escucharlo. Hay condiciones inmejorables para impulsar el crecimiento con la participación del sector público, del sector privado y del sector social. Bueno, son condiciones inmejorables, son otros datos. El presidente de la República, no sé de dónde va a sacar tiempo, pero ya dijo que lo va a hacer. Y para diciembre vamos a tener un libro que se llama Economía Moral, o que va a hablar de la economía moral. Un sistema económico opuesto al neoliberalismo. O sea, esto lo dice el presidente de la República y podría ser como de anécdota, como de nota curiosa, pero es el presidente de la República con una visión muy particular. Él piensa que hay una visión económica que él mismo está creando que se llama la economía moral. De ahí que, para cerrar, yo quisiera preguntar en esta mesa, esto claramente es un cambio de régimen, pero no estaremos también enfrentándonos a una especie de otra visión que no conocemos, económica, y por ahí las decisiones pues que uno no entiende, pero que para el presidente de alguna u otra manera están haciendo sentido. Digo, quizá para casi nadie más. Me queda claro que ni para el secretario de Hacienda anterior hacían sentido, ¿no? Para Carlos Ursúa. Si es así, ¿qué tanto riesgo ven Enrique Díaz Infante? Híjole, Luis, la verdad es que su modelo de desarrollo, a partir de impulsar la autosuficiencia, y que supongo que está eso mucho detrás de esta economía moral. Estos que vimos algunos son unas imágenes de un videíto de un burro empujando, sí, dándole vueltas a un molino para generar un jugo. Un jugo como de caña, ¿no? Como de caña. Y que decía, este es el desarrollo que necesitamos. A ver si en televisión podemos recuperar rápidamente ese video ahorita para recordarlo. Bueno, eso no te va a generar crecimiento. Ajá. Eso no va a generar productividad. Esos emprendimientos no dan productividad y por lo mismo no se genera crecimiento. Entonces, si esa es la visión, ese es el tipo de los negocios, pues en el mejor de los casos, lo que te va a desarrollar o lo que te va a dar es bienestar socioeconómico a la gente. Pues es una economía de subsiste. Ahora, Mao Zedong pues se cargó cuántos millones, están las cifras recalculándose de economías de subsistencia y de producción y autoconsumo, ¿a dónde te llevan? Entonces, esa es una visión que la verdad es que luego cuando dice, confíen, vamos bien y todo, dices, bueno, pues no sé yo en qué país estaré, o dónde yo leo, o dónde lee él, porque no lo estamos entendiendo. Y los inversionistas no están leyendo ni entendiendo lo que él está poniendo sobre la mesa. Entonces, la verdad es que difícilmente se va a detonar la inversión privada que se necesita para crecer, para impulsar la productividad de este país, si estás pegándole a las instituciones, si estás pegándole a las reformas, y si la visión que traes es una visión puesta en el retrovisor y en modelos pues asiáticos de los 60, 70 con tipo Mao Zedong. ¿Así de plano tú lo ves? Pero ¿cómo explicar la autosuficiencia, la autoproducción, el autoconsumo? O sea, ese tipo de producción pues era de modelos muy precarios, muy antiguos, tipo Mao. O sea, no quisiera ser así de radical, suena muy radical lo que digo, pero eso es la que sale de una descripción de lo que está, de esa visión. Y eso pues no va a generar crecimiento, difícilmente puede recomponer las cosas y bueno, pues se extraña gente como Ursúa, que traía y gente de ese perfil que por lo menos sí le apostaba al conocimiento, le apostaba a la razón, le apostaba a la evidencia. Eso es lo que necesitaríamos. Qué fuerte lo que dice
Dices, gracias, Enrique Díaz Infante. Mario Maldonado, para cerrar, ¿cómo ves qué es la economía moral? Tú adelantabas hace tiempo también que estaban basados en otra experiencia económica, que tenían ahí a algunos gurús económicos en la Cuarta Transformación, pero pues parece que van más allá de lo que decías, ¿eh? Como el turco Dani Rodrik, que es uno de los gurús, pues no solo de Andrés Manuel López Obrador, pero lo fue de Gerardo Esquivel, ahora subgobernador de Banco de México. Mira, yo creo que efectivamente el nuevo gobierno apuesta a esta economía social, a la redistribución de la riqueza, del ingreso. Lo ha dicho el mismo Arturo Herrera, que él comulga con esta idea del presidente de que el crecimiento sea inclusivo. Y yo creo que sí, vaya, que quién diría que no, claro. A un crecimiento económico inclusivo que le llegue a todos, ¿no? Digamos a los 50 millones de pobres, a estas regiones que no crecen o que están completamente rezagadas y desligadas del crecimiento que tiene el norte del país, el centro, el Bajío, ¿no? O sea, donde hay actividad industrial. Así, yo creo que sí, el crecimiento debe ser incluyente, pero debe ser un crecimiento con estrategia, con planeación, sobre bases sólidas, como las que planteaba Carlos Ursúa en su Plan Nacional de Desarrollo que entregó a Hacienda y que después terminó modificando el presidente López Obrador y haciéndolo un manifiesto político, entre comillas. Eso fue lo que escribió Carlos Ursúa en su artículo reciente en el Universal. Entonces, esta economía social, pues yo no sé hasta dónde nos vaya a llegar, ¿no? El presidente dice, a ver, claro que se están generando empleos y claro que está llegando el dinero donde antes no llegaba. Y él pone de ejemplo estos 400,000 personas que ahora están en su programa Sembrando Vida. Pone de ejemplo estos cerca de 1 millón de jóvenes con los que se va a concluir el 2019 que están insertados en el mercado laboral vía los subsidios del gobierno. Programa de jóvenes construyendo el futuro. Habla de las pensiones que se le están dando a los adultos mayores. Es decir, para el presidente, esa es la forma de redistribuir la riqueza y el ingreso en México, es decir, darle más dinero a regalando dinero, es decir, mediante los programas sociales, mediante los subsidios, mediante las becas, y no mediante pues el crecimiento económico, es decir, fomentando la innovación, la productividad, la inversión privada, es decir, la llegada de empresas internacionales, en fin, yo creo que sí estamos regresando muchos años atrás con este modelo económico, que no sé si este es el posneoliberal del cual habla el presidente, porque él dice que ya se acabó el neoliberalismo, que hay un posneoliberalismo, sea lo que sea, pues no, a ver, sea lo que sea, mira, si hay un posneoliberalismo que ya está echado a andar, pues está muy mal, porque imagínate que estamos estancados, ¿no? Y con una previsión de crecimiento del 0.5%. No, bueno, Hacienda ya mismo recortó, ¿no? La proyección de crecimiento. Sí, ya 1.1. No tuvo que hacer Hacienda también. Yo estaba confiando en el 1.1. A la parte más baja, que es el 1.1%. Yo creo que pues, se ve muy complicado este nuevo modelo económico. Ojalá que pues en algún momento se llegue a recomponer, digamos, toda esta estrategia, llegue la sensatez al gobierno. Yo creo que tiene que llegar desde el presidente López Obrador, porque está ahí para empezar. Vamos a ver cómo. La siguiente prueba de fuego definitivamente es el presupuesto del 2020, ¿no? El paquete económico que van a presentar al Congreso el 8 de septiembre. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Luis. Pedro, para cerrar. Yo creo que, hablar de cambio de régimen en el discurso político suena muy bien y a lo mejor venderá también muy buenos espacios en los medios de comunicación. Pero cuando uno revisa la manera bajo la cual se articula la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre el Ejecutivo y los gobernadores, entre el Ejecutivo y la clase obrera y los empresarios, pues uno se da cuenta de que no estamos hablando de ningún cambio de régimen, estamos hablando solamente de nuevas formas de comunicarse o de tratar de imponer una visión, para decirlo concretamente. Un cambio de régimen, Luis, auditorio, entraña mucho más que un discurso, entraña tomar decisiones de política económica desde una visión completamente diferente y con herramientas, instrumentos y margen de maniobra para poder efectuarlo. Este gobierno no tiene margen de maniobra, tiene unas finanzas públicas con un margen muy estrecho, con capacidad para invertir también muy limitada, y diría yo, y quizás esta es la crítica más fuerte que podría yo hacer en este sentido, con una capacidad y eficiencia operativa que genera más dudas que certezas. Es decir, no puedes lanzar un proyecto diferente o alternativo de reorganización presupuestal sin el ejercicio eficiente del gasto público que tienes calendarizado a ejercer durante un periodo. Tampoco puedes
atentar contra la confianza, echando para atrás sin argumentos sólidos, proyectos tan relevantes que ya habían impulsado, digamos, la confianza y la inversión de los privados. Y por último diría yo, Luis, la economía mexicana me parece que está en este momento a flote y a lo mejor apuntando en la dirección correcta, pero sin gasolina para poder avanzar y sin una fuerza motriz capaz, primero, de evitar que se mantenga ahí parada y sobre todo de ir garantizando que su avance sea cada vez más consistente y más serio. Estamos pues frente a un país donde se habla de un cambio de régimen, pero cuya economía está